Bueno, ahí está todo. Estamos en la plataforma, estamos grabando, estamos completitos. Hoy tenemos las bolillas 2 y 3. La bolilla 2 referente a las fuentes del derecho y la bolilla 3 a aplicación e interpretación de la ley. Bien, fuentes del derecho. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de fuente del derecho? Estamos haciendo referencia a fuente como origen del derecho. ¿Cuáles son aquellos elementos que se nutre el derecho para conformar el ordenamiento jurídico? Ustedes saben, esto seguramente lo han visto también en romano, que las fuentes tienen una clasificación, digamos, tradicional, las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales, la característica de ellas es su obligatoriedad. Entonces tenemos entre las fuentes formales la ley, la costumbre, la jurisprudencia, que como vemos esta última, la jurisprudencia, está bastante discutida hoy en día, pero todavía se considera tradicionalmente como una fuente formal. Y las fuentes materiales, bueno, para los que consideran la jurisprudencia, como les decía, puede ser considerada una fuente material según el tipo de jurisprudencia de que se trate, el derecho comparado y la doctrina. Bien, obviamente que lo primero que tenemos que entender desde el vamos es que no puede confundirse el concepto de derecho con el concepto de ley. A ver, la ley tal vez es, y más en nuestro sistema continental europeo, la ley es por excelencia la fuente del derecho. Es tal vez la principal fuente de derecho. Pero esto no quiere decir que sea la única. Hay otras fuentes del derecho que conforman el ordenamiento jurídico. Obviamente, insisto, la ley es la fuente del derecho tal vez por excelencia y la más importante. Junto con la ley, como yo les decía, está la costumbre, que vamos a tratar de ver qué es eso, y la jurisprudencia, que como yo les decía, está discutido. ¿Por qué está discutido? Porque el Código Civil y Comercial ha eliminado la jurisprudencia como fuente de derecho. ¿Qué significa esto? Que la ha eliminado, que no está dentro del artículo que ahora vamos a ver. Acá me dicen que se escucha bajo. ¿Ahí mejor? A ver, estoy hablando bastante alto. A ver si solucionás tu problema. Yo miro acá por las dudas en audio, pero está al mango. ¿Se escucha bien? Sí, mejor, ahí va. Bueno, entonces como les decía, ahora vamos a ver el artículo que se refiere a las fuentes del derecho en el Código Civil y Comercial, que no está mencionada la jurisprudencia. Ahora, esto que no esté mencionada, ¿significa que no es fuente del derecho? No, es fuente del derecho, evidentemente, ya sea considerada una fuente formal o una fuente material. Obviamente que la jurisprudencia es una fuente del derecho. La ley. La ley, como les decía yo, es la fuente del derecho más importante y más en este sistema. Ustedes saben que en el sistema del common law, la ley tiene un papel menos preponderante. Pero acá en el sistema continental europeo, que digamos tiene sus orígenes en el derecho romano, la ley
pasó a ser la fuente del derecho por excelencia. ¿Cuáles son las características de la ley? Ustedes lo saben perfectamente. La obligatoriedad es uno de los requisitos esenciales. Otro de las características de la ley es la generalidad. O sea, en principio no resuelve casos concretos, sino que tiene un marco general, donde después las situaciones en particular hay que determinar si encuadran dentro de esa ley que marca, insisto, un enfoque general. Hay varias clasificaciones de la ley, que ustedes van a ir estudiando, y yo no me voy a detener en esto porque es una pérdida de tiempo, y además los libros y los textos lo explican mejor que yo, pero tengan en cuenta, dentro de otras, que las principales clasificaciones de las leyes es leyes en sentido material, leyes en sentido formal, leyes imperativas, leyes supletorias. Toda esa clasificación fundamentalmente tengan en cuenta ustedes en materia de leyes. La ley tiene, para que sea ley, debe cumplir una serie de requisitos. Esto, bueno, se estudia principalmente en constitucional, donde se ve cuáles son los diferentes pasos que debe cumplir o el proceso que debe cumplir para que sea considerado ley. Entonces sabemos que debe ser sancionada. ¿Quién sanciona la ley? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo, si es una ley nacional, a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, si es una legislatura provincial, de acuerdo si está dividida, o como en la provincia de Río Negro, que es una sola legislatura con diputados nada más. Entonces, de acuerdo al enfoque constitucional, será el procedimiento, si se trata de una ley nacional o una ley provincial, que determinará cuál es el camino para que se sancione una ley. Tomamos el ejemplo, en este caso, del Congreso de la Nación. Congreso de la Nación que está dividido, como ustedes saben, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Entonces un proyecto, supónganse, se puede iniciar en la Cámara de Diputados, luego va a la Cámara de Senadores, se discute, se aprueba, se sanciona. Bien, ¿llegó ahí y ya es ley? No, es una parte del procedimiento. Luego de la sanción que viene, la promulgación. ¿Quién lo hace la promulgación? El Poder Ejecutivo. Una vez que promueve la ley, ya estamos frente a una ley, falta un paso. ¿Cuál es ese paso? La publicación. Bien, ¿la publicación dónde? La publicación en el boletín oficial. Y a partir de la publicación en el boletín oficial, ahí se considera ley y por lo tanto obligatoria para todos los habitantes del país. Si nada dice la ley, ¿a partir de cuándo va a regir? A partir de los 8 días. A menos que la ley establezca una entrada en vigencia determinada, específica, pero la tiene que decir. Si no dice nada, rige el principio general de que será obligatoria a partir de los 8 días de su publicación. Bien. ¿Cuál es la jerarquía? Un poquito ya hemos hablado esto de las leyes. ¿Cuál es la jerarquía de las leyes? Un poco, ustedes recuerdan la pirámide de Kelsen. Bueno,
Algo parecido pasa con la jerarquía de las leyes. Tenemos en la base las leyes provinciales, las leyes nacionales, si queremos en un sentido material del concepto de ley, los reglamentos, los decretos. Después de eso, llegamos ¿a dónde? A la Constitución, que como decía yo en la clase anterior, las leyes que están por debajo de la Constitución deben respetar los principios y garantías constitucionales. Y por arriba o en el mismo nivel que la Constitución, que tenemos los tratados internacionales. Entonces, ¿puede una ley perder vigencia? Sí, puede perder vigencia a través de ¿qué? De lo que se llama la declaración de inconstitucionalidad. Ustedes saben que en la Argentina, esto tomado de los precedentes norteamericanos y de la Constitución norteamericana, rige un sistema difuso de control de constitucionalidad. A diferencia de otros países europeos fundamentalmente, donde hay un tribunal constitucional. Bien, ¿qué hace este tribunal constitucional? Cuando una norma jurídica entra en tensión con la Constitución y hay que determinar si es inconstitucional o no esa norma jurídica, actúa un tribunal constitucional quien determina si es compatible o no esa norma jurídica con la ley, con la Constitución. ¿Eso lo tenemos acá en Argentina? No. Acá tenemos un control difuso de la constitucionalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquier juez de la República tiene facultades para poder declarar la inconstitucionalidad de una ley. Cualquier juez. Desde un juez nacional, un juez federal, un juez provincial, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Cualquier juez de este país puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Obviamente que a partir de ahí se abre una serie de controles. ¿Cuáles son los controles naturales que tiene un juez cuando dicta un fallo? Las apelaciones. O sea, la persona que se encuentra afectada por la decisión del juez podrá ir apelando ante los diferentes niveles para que otros jueces controlen al juez que declaró esa inconstitucionalidad. ¿Y hasta dónde pueden llegar? Pueden llegar, como habitualmente se llega en un caso de inconstitucionalidad, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en última instancia determinará si esa ley es o no compatible con la Constitución. Bien, pero no nos olvidemos que aparte de la declaración de inconstitucionalidad, los jueces tienen hoy día también la obligación de hacer un control de convencionalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que al igual que con la Constitución, tienen que determinar si esa norma legal es compatible con los tratados y convenciones internacionales. Es un control de convencionalidad. Y si esa norma jurídica es incompatible con un principio, con un valor, con una garantía establecida en un tratado internacional, debe declarar la anticonvencionalidad de esa norma jurídica. Está obligado a hacerlo también. Y obviamente, al igual que lo expliqué anteriormente, se abre toda una serie de controles a través de los diferentes recursos de apelación, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien.
Dejando ahora un poquito la ley, ustedes van a completar a través de la bibliografía que les dimos los detalles y partes generales referidas al concepto de ley. Les acabo de dar un pantallazo general. Igualmente también les voy a dar un pantallazo general de otra fuente del derecho, también muy importante, que es la costumbre. La costumbre, los usos y prácticas que obviamente no tienen una aplicación tan continua y común como la ley, pero no deja de ser una fuente del derecho muy importante. Se dice que la costumbre tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. ¿Qué significa esto? El elemento objetivo es esa práctica que tiene un grupo de personas sobre determinada situación. O sea, se da una situación determinada y ante esa situación determinada, la gente, el ciudadano, un grupo de personas, responde de la misma manera, en forma permanente y continua. Esa es la faz objetiva, la permanencia de ese uso, de esa práctica durante mucho tiempo, mientras se dé esa situación determinada. ¿Y cuál es el elemento subjetivo? El elemento subjetivo de la costumbre es el convencimiento de la persona de que debe hacerlo así, o sea, la obligatoriedad de esa costumbre. Entonces, el elemento objetivo y el elemento objetivo es lo que conforma la costumbre como fuente del derecho. Vamos a ir a ver, si ustedes lo tienen, conviene leerlo. Y fíjense que en el artículo primero ya nos está indicando algo. Primero tenemos un título, fuente y aplicación. Dice, los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Ahí ya nos está marcando lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Cuál fuente del derecho es la que coloca la misma ley como primordial o más importante? La ley. ¿Cómo deben ser resueltos los conflictos o los casos? A través de la ley. Conforme la Constitución, sigue diciendo, y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Lo que acabo de decir hasta ahora. Ley, tratados internacionales. Sigue diciendo el artículo primero. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Esto es un error de concepto del artículo primero. ¿Por qué? La finalidad de la norma no es una fuente del derecho. Es un criterio de interpretación de la norma. Por eso esto está mal incluido dentro del artículo primero, esta idea de que debe tenerse en cuenta la finalidad de la norma. Sigue hablando de la norma, de la ley. Y acá viene, fíjense ustedes, seguimos leyendo. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes, obligatorios, cuando, ya vamos a ver. Primera cuestión, prácticas, usos, costumbres se utilizan como sinónimo. Pero a ver, ojo, tengan en cuenta algo. No cualquier práctica o uso
puede ser considerada costumbre y por lo tanto obligatoria. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, pueden entrar a un lugar donde hay gente y decir buenas tardes como una cuestión de buena educación, saludar. ¿Eso qué es? Una práctica, una costumbre. Ustedes pueden subirse al colectivo, sentarse y cuando viene una persona mayor de edad o embarazada, darle el asiento. Es una práctica, bueno, ahora vieron que en los colectivos hay lugares especiales para personas embarazadas o discapaces. Ahí ya deja de ser una costumbre, una práctica, porque ustedes están obligados por ley a dejarles el asiento. Pero bueno, supónganse que ustedes quieren dejarles el asiento a una persona que no sea estrictamente de las que menciona la ley, discapacitado o embarazado, un niño, cualquier otra persona que ustedes consideren que corresponde darle el asiento. Y así vamos a encontrar en la vida cotidiana un montón de prácticas y de usos que habitualmente se hacen. ¿Eso es costumbre? No, eso simplemente es una práctica o uso social. La costumbre va mucho más allá. La costumbre, insisto, requiere estos dos elementos, el objetivo y el subjetivo. La permanencia en el tiempo, que va a dar durante todo ese tiempo una solución igual al caso concreto. Y la subjetiva, que es este convencimiento de que si yo no lo hago así, me van a sancionar. Ese es el elemento subjetivo, que voy a tener una sanción, una pena por no haber respetado la costumbre. Sigue el artículo 1, fíjense ustedes, habla de son vinculantes, obligatorias, les decía yo, cuando las leyes o los interesados se refieran a ellas, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Muy bien, fíjense, acá tenemos tres tipos de costumbres. Secundum legem, prater legem y contra legem. Repito, secundum legem, prater legem y contra legem. ¿Cuáles son estas costumbres? Bien, la secundum legem, la ley se refiere a ellos. ¿Qué significa esto? La ley le está diciendo, señor, en este caso, usted debe aplicar la costumbre. O sea, la propia ley se remite a la costumbre. La ley remite, dice, señor, vaya a ver cuál es la costumbre y aplique esa costumbre. La segunda situación, la prater legem, es cuando hay un vacío legal. O sea, no hay nada que regule esa situación. La ley no se expide sobre esas situaciones. Hay una laguna, un vacío. No se sabe. Entonces, ahí el ordenamiento jurídico permite que se aplique la costumbre. Secundum legem, prater legem. Bien. ¿Están escuchando bien, no? Porque acá me están escribiendo, yo veo y escucho bien, yo solo escucho. Pero el que no me vea ni se preocupe, no se pierde nada. Lo importante es que me estén escuchando. Doy por hecho de que todo anda bien con el sonido, ¿ok? Sigo. Bien. Entonces, y por último, ¿qué tenemos? Tenemos la contra legem. ¿Qué es la contra legem? Aquella costumbre que está en contra de una ley. O sea, la ley dice una cosa y la costumbre marca otra. La ley dice A y la costumbre del lugar dice B. ¿Cómo solucionó el tema? Bien, en principio, lo está diciendo la última parte del artículo, no resulta
posible aplicar la costumbre contra legen. Dice, siempre que no sean contrarias a derecho, o sea, que si son contrarias a derecho, esa costumbre no puede aplicarse. Puede haber alguna situación excepcional en que la costumbre contra legen resulte aplicable. Sí. ¿Saben que debe reunirse determinada situación? Es lo que se conoce como el desuetudo de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que una ley no se aplica durante muchísimos años, 10, 15, 20 años, muchos años, y esa ley ha sido reemplazada por la costumbre. Entonces, ahí se dice que la costumbre ha derogado implícitamente esa ley que no se aplicó durante muchísimos años y ha quedado perdida en el olvido de la ciudadanía y fue reemplazada, es una derogación implícita de esa ley y ha sido reemplazada por una costumbre determinada. Esos son los únicos casos en que se podría admitir la costumbre contra legen. Igual les aclaro que hay autores que ni en estos casos admiten que pueda haber una costumbre que derogue de alguna manera una ley. Un tema discutido. Pero lo más importante es el principio general. El principio general es que, ¿qué costumbres tenemos? Tenemos la secundum legen, la prater legen y la contra legen, y esta última, contra legen, no puede derogar ninguna ley vigente. Bien, seguimos. Después de la costumbre, ¿qué tenemos? La jurisprudencia, las que yo les había hablado antes. ¿Vamos bien con el tiempo? Vamos. ¿Qué tenemos? La jurisprudencia. La jurisprudencia. Yo leí el artículo 1. ¿Escucharon que yo hablara de jurisprudencia? ¿O que mencionara la jurisprudencia? No está la jurisprudencia. Es un error. En el texto original del código, en el proyecto original, estaba la jurisprudencia, mencionada la jurisprudencia como una fuente formal. Pero luego hay una mano negra, una historia poco clara, pero el tema es que la jurisprudencia desapareció como fuente del derecho formal. Y hoy no la tenemos. Pero insisto, ya sea considerada una fuente de derecho formal o una fuente del derecho material, la jurisprudencia es innegable que es una fuente del derecho. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de jurisprudencia? Hablamos de los fallos de los jueces. Los fallos de los jueces que se van acumulando con el tiempo y van resolviendo situaciones de la misma manera, van creando criterios jurisprudenciales. Gracias, estoy ya terminando. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué les falta a ustedes ver? Vimos las principales fuentes del derecho: la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Bien, ¿qué van a terminar ustedes viendo ahora con los libros de texto? Bueno, otras fuentes del derecho, como puede ser el derecho comparado, como puede ser la doctrina. Algunos hablan también como fuente del derecho de los principios y valores, que esto ahora están mencionados en el artículo 2, que vamos a ver en unos momentos o en la continuación de esta clase. Todo lo que se refiere a aplicación e interpretación de la ley, y algunos autores dicen que estos principios o valores también deben ser considerados fuente del derecho, un tema también discutido y que ustedes van a ver esta discusión en los libros que consulten. Gente, entonces paramos 2-3 minutos, así yo cambio el video y continuamos con aplicación e interpretación de la ley. Tómense un descanso, un vasito de agua, ya volvemos. Pero nos mantenemos en línea, no apagamos nada.